Muy buenos días, queridos hermanos. Tengo en el corazón mm, un pensamiento un poquito más largo que lo normal siempre que nos juntamos, ¿verdad?, para hablar de la palabra de Dios. Y en esta mañana, pues, tengo este ministerio que viene de parte de Dios sin duda y quiero que el Señor y mis hermanos también os gocéis junto conmigo en la palabra de Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a empezar orando al Señor, pidiéndole su presencia. Señor, pues después de haber estado esta mañana celebrando tu mesa, Señor, tan preciosa y alabándote, ahora también queremos abrir la palabra de Dios para que tú la bendigas en nuestros corazones y tú seas honrado por cada uno de nosotros. Gracias por este hermoso privilegio, Señor. Pues ayúdanos, abre nuestra mente y nuestro corazón para así glorificarte. En el nombre de Cristo y en sus méritos. Amén. Bueno, queridos hermanos, como os decía al principio, tengo en mente una serie de ejemplos muy hermosos para esta mañana que hablan sobre el diluvio en diversos ejemplos y enseñanzas para nuestra vida. Os diré que el tema está en el libro de Génesis, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 12 al 17, y luego el 7, versículo 23, por no leer todo el capítulo para no ocupar tanto tiempo. Bien, capítulo 6 de Génesis, versículo del 12 al 16, al 17. Dice así, versículo 12, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafetearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos, su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajos, segundo y tercero. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Bien, queridos hermanos, hasta ahí el versículo 17 del capítulo 6, y ahora os quería leer el versículo en el capítulo 7, versículo 23, que dice así, exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Bien, hasta ahí la palabra de Dios, que el Señor la bendiga en tu corazón, en el mío y todo aquel que esté escuchando en esta mañana. Bien, queridos hermanos, os daré una pequeña introducción, y es que en la historia bíblica del diluvio se aprenden varias lecciones con relación a la conducta de los hombres, así como se logra la bendición divina como resultado de una vida que agrada a Dios. También se puede recibir el castigo como consecuencia del pecado. Yo así lo creo, ¿verdad? Así pues, en la historia bíblica, como os he dicho, del diluvio, aprendemos
muchas y buenas lecciones para nuestra vida actual, ¿verdad? Dios, en su gracia y en su benevolencia, nos bendice, nos ayuda y nos premia por una vida recta delante de Él y delante de su presencia, como así también emite castigo, ¿verdad? Porque Él es santo, 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 y no permite que ninguno de sus hijos nos desviemos a diestra ni a siniestra en los planes que Él tiene preparados. Y si eso sucede, pues eminentemente vemos la rectitud, vemos el castigo de Dios en nosotros. Pondré como ejemplo los padres, por ejemplo, ¿verdad? O un rector delante de los alumnos, o alguien con autoridad delante de alguien que quiere que funcione correctamente. Si son los padres hacia los hijos, ¿verdad que si un padre deja a su hijo que haga lo que le da la gana, pues si de pequeño lo hace, cuando llegue a la mayoría de edad, pues subirá a un árbol, como hemos dicho muchas veces, torcido tremendamente porque no ha actuado el padre con rectitud como debía hacerlo. Así también el Señor de las alturas, si ve que sus hijos no actúan como Él quiere, teniendo Él un plan precioso para ellos y no actúan con la gracia que el Señor quiere, con la benevolencia y con la rectitud que el Señor de los cielos tiene planificado, también el Señor de los cielos emite un castigo hacia nosotros. Lo hemos leído, ¿verdad? Muchas veces. Y luego hemos visto, bendito el Dios, ¿verdad? O bendito el Padre que castiga a su Hijo cuando su Hijo anda por malos caminos. Así Dios lo hace también. Y vemos una serie de lecciones preciosas a lo largo de la historia del diluvio. Yo tengo en esta mañana, queridos hermanos, 5 puntos importantes en los cuales te puede hacer bien como a mí me ha hecho. Te diré en el primer punto que el diluvio fue provocado por los hombres. Muchos dicen que Dios emitió el diluvio. Pues cierto, claro que lo hizo. Pero la provocación vino de parte de los hombres. El diluvio fue provocado por los hombres. Así, el diluvio no fue una ocurrencia de Dios para fastidiar, digámoslo así. No fue una ocurrencia de Dios para maltratar al hombre. O no fue una ocurrencia del nuestro divino de Dios. Recuerda que Dios ama al hombre y a la mujer de una manera grande y no quiere el mal de ninguno, ¿verdad? Romanos nos lo dice abiertamente y en muchos lugares de la Biblia. El diluvio fue motivado por la maldad de la gente. Yo así lo creo y así lo dice la palabra. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Querido hermano, querida hermana, todo castigo es resultado del mal que el hombre hace. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Era mucha la maldad en la tierra. Era catastrófica la maldad que había entonces en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente el hacer mal. Ahora bien, ¿esto te suena raro? Trasládalo a los días que estamos viviendo. A mí no me suena de ninguna manera raro. Si era mal en aquellos tiempos, también hoy hay malos pensamientos. También hoy las capacidades del hombre y sus designios muchas veces es de continuo el mal. Así pues, todo castigo es el resultado del mal que el hombre hace. Pero, dice en otro lado en la palabra de Dios, pero por tu dureza
por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Escucha bien, todo castigo es el resultado del mal que el hombre hace. Por eso la palabra en Romanos nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, te introduces para ti mismo ira para el día de la ira. Atesoras para ti pecado para el día del juicio, en otras palabras, para el día de la ira, ¿verdad? Para el justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Recuérdalo, ¿verdad? Hace unos días, unas semanas, le di a nuestro hermano Juan una cinta de nuestro hermano Luis Carballosa. Estaba hablando de la segunda venida del Señor Jesús en gloria y decía del arrebatamiento, que el Señor vendrá, nos arrebatará a los que hemos creído en Él y nos llevará y nos arrebatará de esta tierra, ¿verdad? Y estaremos con Él por una eternidad. Pero en el arrebatamiento también habrá un alto en el camino, ¿verdad? Hemos sido salvos por la sangre preciosa de Cristo, pero sin duda también por los actos del hombre que cometemos, el Señor nos los hará ver y nos los enseñará. Por eso dice aquí, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Así, pobre de verdad de aquel que no se arrepiente delante del Dios de las alturas, porque atesora ira en su corazón, atesora pecado en su corazón, para el día de la ira, para el día del juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Quiero que leas en Romanos capítulo 2, esos dos versículos 5 y 6, y quedarás sin duda lleno de lo que el Señor dice en su palabra. Y ahora quiero emitirte varios ejemplos. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue provocada por sus habitantes. Está claro. La destrucción de aquella gran ciudad, ¿verdad? Fue provocada por los mismos habitantes de la ciudad de Sodoma y Gomorra. El pecado de ellos se ha agravado, dice la palabra de Dios. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18, capítulo 18, versículo 20. Dice la palabra de Dios. El pecado de ellos se ha agravado. Luego la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida. Por eso esa destrucción de Sodoma y Gomorra fue provocada por los mismos habitantes de Sodoma y Gomorra. El juicio fue emitido por Dios, pero fue provocado por el hombre, por el pecado del hombre. Quiero que seas consciente de todas estas cosas. Los tiempos que estamos viviendo, de pandemias, de situaciones, de pruebas, lo provocan los hombres, porque todo y así en una pandemia tan grande y unas cosas tan grandes que están sucediendo, el hombre no quiere ir delante de la presencia de Dios. Todo así se ve autosuficiente para superar todas estas cosas. Él no quiere depender de Dios. Por lo tanto, todas las cosas, estas cosas que están llenas de pecado, son provocadas por el hombre. Igual que el diluvio, igual que la destrucción de Sodoma y Gomorra. El segundo punto que quiero exponerte es que la gente no creyó en el diluvio. Mira, a pesar de haberlo dicho una vez, 2 veces, 3 veces Dios, a pesar de Abraham de haberlo dicho, ¿verdad? Un montón de veces, la gente no creyó en el diluvio. Pedro dice que de toda aquella generación, pocas personas, es decir, 8 solamente fueron salvadas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20.
de toda aquella generación, pocas personas, solo 8, fueron salvadas, ¿verdad? Noé y la familia, perdona, antes he dicho Abraham, Noé y la familia de Noé. Qué pocas personas, ¿verdad? Pero no fue por causa de no haberlo dicho, no haberlo anunciado. De ninguna manera, Dios lo anunció. El pecado caminaba como cualquier otra cosa. Noé lo avanzó diciendo a sus conciudadanos, a las gentes que lo rodeaban. Pero sin duda ellos no hicieron caso alguno. Al resto de la gente le resultaba imposible creer, ¿verdad? Cuando Noé lo avanzaba, que podría haber gran inundación. Era imposible. No va a suceder. Si hace tanto tiempo que llueve, que no llueve, ¿verdad? Esto no va a suceder. Estaban todos acostumbrados únicamente al rocío, ¿verdad? Porque la lluvia no llegaba. ¿Cómo va a llover? De ninguna manera. ¿Y Noé? ¿Cuántas veces lo habría anunciado? ¿Verdad? Hasta que llegó. Queridos hermanos, existe la tendencia de dudar de los juicios de Dios. Quiero trasladar esto a los días que estamos viviendo. Hoy también como ayer. Existe la tendencia de las gentes, ¿verdad?, a dudar de que Dios va a venir, a dudar de los juicios de Dios, a dudar de que hay un Dios en el universo grande, precioso, eterno, principio y fin de todas las cosas, a dudar de que tenemos un Dios salvador, que dio a su Hijo en la cruz para morir por nuestros pecados. La gente de Sodoma y Gomorra, queridos hermanos, no creyó que podía ser destruida con fuego y azufre. Iban a ser destruidas con fuego y azufre nada menos. Noé lo había dicho un montón de veces. La palabra de Dios en Génesis capítulo 19, versículo 24 lo enfatiza. Seréis destruidos por fuego y azufre. ¿Verdad? O Lot, con la familia de Dios cuando estuvieron los ángeles allí. Pero sin duda ellos no lo creyeron, la gente de Sodoma. Tampoco el rey Belsasar, ¿conocen la historia del rey Belsasar? Pues tampoco hubiera creído que sería juzgado por Dios. Si se lo hubieran dicho antes de que aconteciera, Daniel capítulo 5, te aconsejo que lo leas, tampoco creyó, ¿verdad? Pero sin duda, Dios aquella noche, después de haber sabido la declaración del sueño escrito en las paredes, Dios le mató. El ángel del Señor, ¿verdad? Sin duda vino y llegó su muerte. Pero la advertencia de Dios siempre viene con antelación, para que la gente crea, para que la gente se den cuenta. El rico insensato que decía, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, nunca hubiera pensado que esa misma noche moriría. Lucas capítulo 12, versículo 20. Él nunca pensaría, alma, muchos bienes tiene. ¿Y qué dice la palabra? Esta noche van a venir a buscar tu alma. ¿Y lo que has poseído, de quién va a ser esto? Todo. Pero la advertencia de Dios se adelanta a los acontecimientos y a los juicios de Dios. Y lo mismo sucede en los días que estamos viviendo, queridos hermanos. La gracia de Dios, la advertencia de Dios a través de su palabra y a través de sus hijos es grande para el mundo, pero el mundo deja de creer. Herodes, otro ejemplo, nunca pensó, mientras hablaba al pueblo, que un ángel del Señor le haría descendería para quitarle la vida, ¿verdad? Hechos capítulo 12, versículo 23. Ay, Herodes, tampoco creyó que el juicio de Dios iba a llegar a él. Y en Hechos capítulo 12, versículo 23, nos narra
nada menos que los acontecimientos que le iban a suceder a Herodes, ¿verdad? Así que el Señor también vendrá cuando más se dude de su venida. Porque nosotros, dice la palabra, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando venga y diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Queridos hermanos, cuando un ladrón viene a tu casa, ¿qué hace? Te llama al móvil, oye, voy a estar contigo, voy a ir a tu casa, prepárate porque voy a robarte, o te manda una nota, oye, tal día me voy a presentar. No, ¿verdad que no lo hace? Pues así, de esta manera, tal como dice la palabra de Dios, vendrá el Señor, cuando más se dude de su venida, ¿verdad? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Oh, queridos todos, hemos de estar preparados, hemos de pensar nosotros que verdaderamente usamos la palabra de Dios, que la leemos a diario, estemos preparados, que el Señor nos encuentre trabajando en su obra, trabajando en sus cosas y haciendo su voluntad y caminando de acuerdo a sus preceptos divinos según su palabra. Siguiendo con el tema del diluvio, el tercer punto, lo que la gente le pasaba, la gente estaba muy ocupada en sus asuntos personales, ¿verdad? Pero ¿qué diremos hoy? El Señor puede venir en cualquier momento. Entonces, antes de venir el diluvio, la gente estaba ocupada en sus asuntos personales. La gente comía, la gente bebía, se casaba, se daba en casamiento, hasta que llegó el diluvio. Mateo, versículo 24, capítulo 24, versículo 37 y 38. Todo esto aconteció. Y los días de hoy, la gente sigue una vida como nada va a pasar, pero sin duda las advertencias de Dios en su palabra son tremendas. En la palabra de la gran cena, los invitados se negaron también a ir por estar ocupados. Unos habían comprado una hacienda, otros habían comprado 5 yuntas de bueyes y el otro se estaba a punto de casar. Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24. Este estado, queridos hermanos, revela la actitud de muchos que siempre están ocupados en sus cosas, que no tienen tiempo para las cosas de Dios. Que el Señor nos bendiga, Señor, y de verdad nos haga ver a través de su Espíritu que las cosas de la vida son secundarias, que el Dios de los cielos es el primero, debe ser el primero. Y cuando nosotros estamos ocupados en las cosas del mundo, tan ocupados que no tenemos tiempo para meditar en las cosas del Señor, es un problema. Y es un problema, queridos hermanos, de juicio. Cristo preguntó también, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, verdad? Y perdiere su alma. ¿Qué aprovecha el hombre? Si tengo de todo, actúo en todo, pero a causa de ese todo, ¿verdad? Pierdo mi alma, por no estar en las cosas de mi Señor, por no haberle conocido como mi Salvador personal, por no haber estado conllevando lo que Él quiere y desea de mí. En el cuarto punto de esta mañana, también en el diluvio la gente tuvo mucho tiempo para arrepentirse. Por supuesto que tienen mucho tiempo, porque el Señor es paciente. El Señor quiere y desea que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Y las gentes en el diluvio tuvieron mucho tiempo. No se sabe exactamente cuánto tiempo
podía haber predicado Noé. Pero nada más que haber construido el arca le debió de haber tomado varios años. En ese tiempo de construcción del arca, en esos varios años, ¿verdad? Las gentes pudieron ver por sus propios ojos que lo que anunciaba Noé iba a ser cierto, pero no quisieron hacer caso de nada, ¿verdad? El arca debió haber tomado muchos años para hacerla, porque era un arca, como dice la palabra, de 3 pisos, y eso no se hace en 2 días, más en aquellos tiempos, ¿verdad? Y las gentes no creyeron. Cuando el Señor venga, será porque todos habrán tenido una gran oportunidad de haber sido salvos. Por eso muchas veces oramos y decimos, Señor, ven pronto. Pero automáticamente el Señor lo que desea es que muchos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de verdad. Por eso cuando el Señor venga será porque todos habrán tenido una gran oportunidad de haber sido salvos. Unos la habrán aprovechado, otros la habrán rechazado, ¿verdad? Unos la habrán aprovechado y otros la habrán, pero todos habrán tenido la oportunidad de ser salvos. En la parábola del siervo infiel leemos: mi Señor tarda en venir, Mateo 24, versículo 48. Mi Señor tarda en venir. Muchos hoy, el Señor, ¿dónde está? Tarda en venir. En la parábola de las 10 vírgenes leemos y sabemos, ¿verdad? Y tardándose el esposo, Mateo 25, 5, y tardándose en el esposo, no te preocupes, querido hermano, el Señor quiere que todo el mundo venga a su conocimiento, que todo el mundo crea, al menos que la palabra de Dios llegue hasta ellos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. En la parábola de los talentos, por ejemplo, leemos: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, ¿verdad? Mateo capítulo 25, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, ¿os acordáis de la parábola, verdad? Y les pidió cuentas. También a nosotros lo hará, por supuesto, pero también a este mundo que no cree en él, que no quiere saber nada del Dios de las alturas, va a pedir cuentas. Así pues, queridos hermanos, la razón por la cual el Señor tarda es para dar a todos una oportunidad de salvación. El Señor no retarda su promesa, como nos diría segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor desea, que todos procedan al arrepentimiento. Y si todos no proceden al arrepentimiento, será porque rechazan el plan divino, porque rechazan el plan de Dios. Y eso será un llorar y un crujir de dientes en el futuro. Por eso demos gracias a Dios, porque le hemos conocido y hemos tenido la oportunidad de haberle abrazado por la fe, ¿verdad?, a nuestro Dios de las alturas. Haber visto con claridad esa obra preparada con antelación para nuestra salvación a través del Señor Jesucristo. Y en quinto y último lugar, queridos hermanos, la gente no se arrepintió, ¿verdad?, demasiado tarde. La gente se arrepintió demasiado tarde. Muchas veces cuando se dan cuenta de las cosas ya es demasiado tarde. Tanto en los temas que hemos leído, ejemplos que hemos puesto, de Sodoma, de Gomorra, de varios lugares, ¿verdad?, en el mismo tema que nos ocupa, de Noé, ¿verdad?, y el diluvio,
la gente se arrepintió demasiado tarde. Ya no hay tiempo, ¿verdad? ¿Os acordáis de el folleto que se editó una vez en las iglesias que decía demasiado joven, demasiado jovencito para continuar, demasiado ocupado, demasiado viejo, demasiado tarde? Pues esto es lo que le sucedió en entonces, pero esto también es lo que está sucediendo actualmente. Demasiado tarde. Y muchos van a llegar a esa conclusión de que los juicios de Dios se emitirán y será demasiado tarde. Dios mismo en el arca cerró la puerta porque sabía que muchos tratarían de entrar, ¿verdad? Génesis capítulo 7, versículo 16 lo dice claramente. Dios mismo cerró esa puerta, porque sabía que muchos tratarían de entrar, pero ya no había tiempo, ya no había lugar, la oportunidad había pasado. Oh, querido amigo, querido hermano, querida persona que me estás escuchando esta mañana, ahora es el momento aceptable, ahora es el día de salvación para abrazar la fe en el Señor Jesucristo, para depositar tu fe y confianza en el Dios de las alturas y confesarle como Señor de tu vida. No esperes a mañana, no esperes para mañana porque a lo mejor es demasiado tarde. Querido hermano, si no estás haciendo la voluntad de Dios, no esperes a mañana, porque el tiempo pasa y el tiempo pasa rápido. Las vírgenes insensatas también en ese tema trataron de conseguir aceite demasiado tarde. Mateo capítulo 25, versículo 8. Demasiado tarde. Unas llevaban aceite, esperaron al Señor que viniera, a su Señor, ¿verdad? Las otras llevaban provisión. Danos aceite, no, porque nosotros nos vamos a quedar sin él. Ir a buscar vosotras. Pero era demasiado tarde cuando llegaron. Pues así va a suceder, ¿verdad? Esaú, otro ejemplo, demasiado tarde trató de heredar la bendición que despreció. Pero era ella tarde, ¿verdad? Vendió su primogenitura por un guisado, ¿verdad? Qué tremendo. Así como Esaú, demasiado tarde trató de heredar la bendición que él mismo había despreciado tiempo antes con su hermano. Hechos capítulo 12, versículo 17. ¿Y qué diríamos de Saúl? Demasiado tarde trató de buscar a Dios. Cuando te das cuenta muchas veces es demasiado tarde, ¿verdad? Incluso en problemas actuales que nos suceden. Demasiado tarde he llegado. Y cuando llegas demasiado tarde ya no hay tiempo para actuar. Saúl, ¿verdad? A Jehová llegó tarde. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. ¿Os acordáis del tema, verdad? Consultó Saúl a Jehová, pero ya no había tiempo. Él tomó otros medios, como la adivina, ¿verdad? Para sus propósitos de rey. Pero era demasiado tarde cuando llegó a consultar con el Señor Jehová, del Dios de las alturas. Primera de Samuel 28, versículo 6. Léelo porque conviene estas cosas que las sepamos. Queridos hermanos, para muchos será demasiado tarde cuando quieran buscar a Dios. Por esto dice la Escritura, he aquí ahora el día de salvación, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Para muchos va a ser demasiado tarde para buscar a Dios. Por eso la Escritura nos habla aquí, he aquí ahora el día de salvación, he aquí ahora el día propicio. Queridos hermanos, cada día que amanece es un día nuevo, es un día que voluntariamente debemos de dar gracias a Dios y poner los asuntos del Señor en primer lugar en nuestra vida para glorificarle a Él. Y nunca llegar demasiado tarde. Por eso quiero concluir, debemos aprender las enseñanzas que el diluvio nos da y recordar
lo que Cristo dijo. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Recuerda lo que hemos dicho antes, el Señor no te va a llamar por el móvil para que estés preparado, ¿verdad? El Señor no te va a mandar una notita. El Señor vendrá. Así como no lo hace el ladrón, el Señor no te va a llamar para prevenirte. Lo hace a través de su palabra, lo hace a través de los ejemplos vividos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo hace particularmente a través de su Espíritu Santo morando en ti. Y cuando veáis estas cosas, pues saber que el Señor está cerca. Pero estar preparados constantemente. Así pues, queridos hermanos, en esta mañana quiero acabar esta historia haciéndote ver que en la historia bíblica del diluvio se aprenden muchas lecciones con relación a la conducta del hombre, así como se logran las bendiciones divinas como resultado de una vida de amor y de entrega al Señor. También se puede recibir el castigo como consecuencia del pecado. Quiera el Señor que en estos días que estamos viviendo, de pandemias, de situaciones muy desagradables, repito, muy desagradables, y las gentes no quieren escuchar a Dios, no desean escuchar nada bíblico, solamente desean hacer su voluntad. Siempre haya un resto fiel que ama las cosas del Señor y prosigue su voluntad. Pues que el Señor nos bendiga y démosle gracias también por haberle conocido nosotros, y tenemos una gran responsabilidad delante de él. Amén, amén. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad de haberte conocido, de habernos dado la vida cuando no merecíamos nada. Señor, de haberte dado a la persona de tu Hijo Jesús para nuestra salvación y nuestra redención. Que tú bendigas esta vida, Señor preciosa, que estemos al tanto, que estemos al tanto de todo lo que nos sucede para la gloria de tu nombre. Que vivamos unas vidas adecuadas para glorificarte a ti y para servirte exclusivamente a ti. Gracias, Señor, por todos los ejemplos que nos pones en tu palabra. Queremos vivir vidas santas y queremos llevar tu palabra para que otros también lleguen a la verdad de tu evangelio. Te lo pedimos en esta mañana a través de los méritos de Cristo. Amén.